Es decir, esta sola inversión nos puede generar 93% de ganancia en dólares. ¿Escuchaste alguna vez la típica frase de inversiones de comprar barato, vender caro? Probablemente sí, pero la pregunta es, ¿lo podés hacer o lo has podido hacer? ¿Generalmente te sale hacerlo? Lo más probable es que no. ¿Pero por qué no? La respuesta a esto usualmente es la siguiente. Vos no estás dispuesto a asumir el riesgo que hay que asumir para comprar barato y vender caro. Comprar barato es cuando todo está cayendo, o al menos ese activo en el que vos querés invertir está cayendo, y evidentemente nadie quiere comprar cuando está cayendo por el riesgo que esto conlleva. Ahora, si no compras cuando está cayendo, no podés comprar barato y después vender caro. Por ende, hoy vamos a ver 3 inversiones riesgosas porque están cayendo, pero con muchísimo potencial de suba. Y no dicho por mí exactamente, sino por analistas de Wall Street. Así que ahora sí, empecemos. La primera empresa es el ticker Baidu, la empresa es Baidu, probablemente la conozco. Esta compañía tiene la ventaja de ser para que te imagines, es un competidor de Google, pero crece más que Google. ¿Y por qué crece más? Básicamente porque esta empresa es más chica, entonces al más chica tenés más potencial de suba. Es el motor, por lejos, más utilizado, motor de búsqueda evidentemente, más utilizado en todo China y básicamente diríamos que casi en todo Asia. Ahora bien, en Inverarg hablamos de inversiones y hablamos de negocio para entender bien por qué esta compañía, qué negocio tiene que le pueda permitir ganar más dinero. Más allá de que, como te digo, está creciendo a pasos agigantados y crece más aún que la misma propia plataforma de Google, lo que tiene de ventajoso Baidu es que desarrolló básicamente un ChatGPT, o sea, su propia inteligencia artificial. Si bien Google, probablemente sepas, ya tiene varias inteligencias, de hecho tiene un montón de inteligencias artificiales, lo que ha hecho Baidu es sacarlo a mercado. ¿Y qué pasa con esto? Cuando las personas buscan algo, generalmente, ¿qué es lo que tratan de hacer los algoritmos? Responder a la intención de búsqueda. No me voy a meter aquí mucho en SEO, porque tampoco soy ningún experto, pero sí es verdad que lo que sabemos todos es que queremos buscar algo y que Google o YouTube o lo que sea nos lo responda. Queremos una respuesta a lo que estamos buscando. Por ende, Baidu lo que está haciendo con esta inteligencia artificial es no darte un resultado genérico de una web hecha y ya, sino que con una inteligencia artificial te desarrolla el texto correcto y mejor adaptado a lo que vos necesitas. Ahora bien, parémonos del otro lado, parémonos ahora del lado del cliente. Pero el cliente es otra empresa, es decir, no es un consumidor final, es empresa, por ende es un negocio B2B de negocio a negocio. Si en este caso Baidu lo que hace es mejorar u optimizar los resultados de búsqueda de sus usuarios, la empresa que va a pagar por anuncios en Baidu va a tener mejores oportunidades de venta, que es lo que termina queriendo una plataforma. Vamos a poner un ejemplo. Del 6 al 9 de noviembre, este es un ejemplo real, desde Inverarg vamos a estar haciendo el Inverarg Week. Un evento que son 4 días de vivo, gratis, enseñando 4 pilares, va a estar buenísimo. Pero olvidémonos de eso. Ahora supongamos que yo quiero pagarle a Baidu porque te muestre a vos ese anuncio y vos vengas a este evento. Por ende, ¿qué estaría ocurriendo en este caso? Yo prefiero pagarle a Baidu, que lo que va a responderle al usuario es una inteligencia artificial, por lo cual mi mensaje también puede estar mejor adaptado para convencer y persuadir al usuario de que entre, que en el caso que sea entrar simplemente a una web o que le aparezca el anuncio que dice anuncio y todos lo salteamos. Entonces es una venta mejor hecha, y al tener una venta mejor hecha tiene mejores resultados, y cuando un vendedor tiene mejores resultados le pagan más. Es así de sencillo, simplemente va a haber más gente queriendo anunciarse en Baidu. Eso es lo que están esperando los analistas, que puede pasar como puede que no, pero es a donde está tendiendo a ir el mercado. Eso más que el beneficio crece 42% año tras año, que es un montón. Bueno, entre otros beneficios, esta es la primera empresa. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo acá? Que es una empresa china. ¿Y qué problema tienen las empresas chinas? Que están súper reguladas y el gobierno tranquilamente nos puede cambiar las reglas del juego de un momento a otro. Entonces ahí es donde está el riesgo de Baidu. Como empresa es genial, pero tenemos riesgos macroeconómicos que pueden terminar afectándola. Ahora, si hablamos específicamente de negocio, comprar barato y vender caro es o podría ser una gran oportunidad. Igualmente, ya lo sabes, en este canal no damos recomendaciones ni asesoría financiera. Si vos querés que yo sea tu asesor, eso lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video, y no tiene ningún costo extra. Pero eso no implica que en los videos demos asesorías, porque no las damos. Vamos ahora con la segunda compañía, y esta es PayPal. Cualquier analista técnico te va a decir a todas las empresas que yo te voy a nombrar: no compres ni loco, salí de ahí, porque evidentemente no analizan el negocio, son analistas técnicos, está perfecto, no significa que uno sea mejor que el otro, simplemente son dos distintos puntos de vista. Ahora bien, ¿qué tiene especial PayPal?
PayPal lo que ha hecho es mejorar sus KPIs. Para no complicarlo, vamos a poner el siguiente ejemplo. Imagínate Coca-Cola. ¿Qué puede hacer Coca-Cola para seguir creciendo? ¿Puede vender Coca-Colas a personas que todavía no conozcan la marca? Probablemente no, porque probablemente no haya casi personas en el mundo que no conozcan Coca-Cola. Entonces, los consumidores que tienen son fieles. Año tras año, de a poquito, generalmente un poco crecen las ventas, pero muy despacio. Y hay años que incluso decrecen, evidentemente, porque es lógico. Por ende, ¿cómo hace Coca-Cola para crecer las ventas? Bueno, si las quisiera duplicar, tendría que vender el doble de Coca-Colas a las mismas personas que ya les vende y ahí estaría duplicando las ventas. Evidentemente, esto es muy difícil de hacer con una compañía que vende, en este caso, bebidas gasificadas, etc. Pero, ¿qué ocurre con PayPal? PayPal lo que está haciendo, con esto que te digo que mejora los KPIs o KPIs, es cada vez saca más jugo a sus usuarios. O sea, los usuarios que tiene, si bien de a poquito van creciendo, ese crecimiento ya es muy leve, pero es porque tiene una base de datos o una base de usuarios enorme, gigantescamente brutal. Por lo cual, lo único que está haciendo PayPal ahora ya no es enfocarse tanto en el crecimiento que tiene, pero muy leve, sino que es enfocarse más en sacarle el jugo a cada uno de los usuarios, brindarle mejores herramientas, como ahora está desarrollando su propia stablecoin, para maximizar la cantidad de transacciones que realizan sus usuarios dentro de la plataforma, porque con cada transacción, evidentemente, PayPal gana más. Pongámoslo en palabras sencillas. Su Total Payment Volume, que ¿qué significa esto? Es el volumen total de transacciones, la cantidad de plata que se movió dentro de la plataforma, creció 11%. Estamos hablando de 376.500 millones de dólares. Y eso transaccionado en un solo trimestre. Eso más un 12% de aumento de las transacciones por cuenta, que es lo que yo te digo. Es como que Coca-Cola le vendan más Coca-Colas a la misma persona. En este caso, PayPal aumenta la cantidad de transacciones de cada usuario. En definitiva, gana más plata. PayPal cada vez gana más, pero últimamente cada vez vale menos en el mercado. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de esta compañía? Básicamente que tiene montonares y centenares de competidores. Tiene Apple Pay, Amazon Pay, Visa, Mastercard, las distintas criptos. Hay muchos procesadores de pago hoy en día y es ahí donde está el riesgo de PayPal, de que salga uno mejor y PayPal termine en la nada. Pero no nos olvidemos que PayPal tiene algo fundamental y es un moat que, de nuevo, no me voy a meter en palabras complejas, pero para decirlo fácil, vos vas a cualquier negocio, casi que te diría del mundo, y te aceptan PayPal. En Inverar podés pagar con PayPal, vas a casi cualquier otro, digamos, empresa local de inversiones y te va a aceptar PayPal. Y te vas a otro país y también te van a aceptar PayPal, porque está en la gran mayoría de los negocios. Entonces, si el usuario quiere pagar, tiene que tener PayPal para poder pagar en casi cualquier comercio del mundo. Es como la red de pago genérica que hay hoy en día más allá de las tarjetas. Es como la otra opción. Y es ahí donde PayPal gana la carrera. Ahora bien, puede subir como puede bajar. Evidentemente acá no tenemos la bola de cristal, pero que es una gran empresa con un negocio sólido y muchísimo potencial, no lo niega nadie. Inversores, paréntesis. Fronencial va a lanzar un Mastermind en análisis fundamental de acciones. El enlace para saber más sobre esto lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video. Pero es algo que va a estar buenísimo, así que te recomiendo. Es gratis entrar a ver la web, así que entra, míralo. La formación es obviamente de pago porque es de un nivel muy avanzado, pero está muy bueno y es completamente desde cero. Así que simplemente te lo dejo ahí. Seguimos con el video. Pasemos ahora a la tercera empresa antes de ver el Excel, proyecciones, cantidad de plata que podemos llegar a ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es JD.com. Para que te des una idea, es una empresa más o menos parecida a lo que es un Amazon, Mercado Libre, eBay, Alibaba, etcétera. Hoy en día, esta empresa cotiza a un PER de 15. Si no sabéis el PER, el MOD, todos estos ratios que estoy diciendo lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video en nuestro curso de análisis fundamental. Pero, para decirlo fácil, esto significa que hoy en día cada inversor que quiere comprar unas acciones de JD está pagando 15 veces el beneficio que la empresa genera en un año. O sea, si la empresa gana $1, vos pagás $15 la acción. Si la empresa gana $2, vos pagás $30 la acción. O sea, lo que gana multiplicado por 15. Ahora bien, vos dirás, pero Ariel, esto no sé si es mucho o poco, 15 veces me parece un montón, pero no tengo idea. Así que vamos a ver algunos números. En Alibaba se están pagando casi 19 veces los beneficios que genera la empresa cada año y el año pasado estaba casi en 200 veces. Mercado Libre a día de hoy está en 82 veces los beneficios que genera de forma anual. eBay en 18 y Amazon en 115. Por ende, si comparamos la forma en la que los inversores evalúan a JD con respecto a cómo evalúan a sus pares, sus competidores, está recontra barata.
Eso no significa que no pueda seguir bajando, pero más allá de todo lo que ya bajó, la realidad es que es una empresa con mucho potencial. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de esta empresa? Evidentemente, de nuevo, es una empresa china y es ahí donde está el riesgo. Más allá de los números que fuimos viendo, también es una empresa que crece a buen ritmo, que tiene buenos números, que en los últimos 5 años jamás ha perdido dinero. Entonces, bastante bien. Pero ahora sí vamos a lo que más probablemente te interese y es a las pantallas, a ver cómo está todo esto, cuánto podemos ganar, etc. Primero que nada vamos con PayPal. PayPal, acá voy a alejar un poquito el gráfico para que veas de dónde venía PayPal y por qué te digo que los analistas técnicos dirían no salir de ahí. Así que vamos a ver cuánto cayó PayPal en los últimos meses, años te diría. Vamos a ver más o menos desde el pico máximo hasta el día de hoy. PayPal estamos hablando que cayó casi un 82%, más o menos. Esto, ¿qué es lo que te dice? ¿Esto te dice que la empresa está barata? No, no, no y no. Todas esas personas que vos escuchás que en internet te dicen no, porque esto estaba en 100 y ahora está en 2. Entonces, pues, no entienden nada de inversiones, pero absolutamente nada. Al menos no en acciones. No me voy a meter en temas que no sé, pero en acciones no tiene nada que ver el valor que estuvo al valor que está. Ahora bien, como siempre te digo, no me creas a mí, vamos a verlo en las pantallas. Vamos a buscar Nokia, una empresa que fabrica celulares, probablemente la conozcas, y vamos a ver qué es lo que pasó con su precio. Acá tenemos su gráfico, estamos hablando que a la izquierda estamos en el año 2000, ¿ok? Por lo cual, en los últimos 23 años su acción no ha parado de caer. Por ende, lo que estuvo en su momento, nada. Eso es bla bla y nada más que bla bla. O sea, están vendiendo humo. Si una empresa no gana plata, no va a subir de precio. Entonces, las empresas que yo te estoy diciendo cada vez ganan más plata. Por lo cual, existe la posibilidad que suban de precio. Pero el precio máximo al que estuvieron y el valor del que están hoy no tienen nada que ver. Sigamos viendo otros ejemplos. Vamos con JD. Perdón si me exalto, inversores, pero realmente es que hay gente que habla y dice cosas que están mal y ustedes pueden perder plata por eso, entonces siempre trato de resguardarlos de esa forma. Ahora bien, vamos con la segunda empresa, que en este caso está cayendo desde febrero, que es JD.com, cayó aproximadamente un 75%. Y vamos con la última, que en este caso, o en realidad es la primera que vimos, que es Baidu. Así que vamos a buscar Baidu y de nuevo tenemos algo bastante parecido. Desde aproximadamente el 2021, mediados o principios del 2021, hasta el día de hoy cayó un 60 y pico %. Por lo cual, cuando nosotros hablamos de comprar barato, ¿qué significa esto? Si hoy en día yo te digo que estas empresas están baratas, ya sabes que no es por lo que han caído y lo que podría llegar a valer, porque eso no tiene absolutamente nada que ver, sino que es porque hoy el mercado tiene miedo de estas empresas. Entonces, al tener miedo, se produce este food, que la empresa cae, no hay demanda, bla, bla, bla. Con el tiempo, siempre, tarde o temprano, eso cambia y las empresas se valoran correctamente. Que correctamente puede ser como está ahora o menos, o puede ser las expectativas que tienen los analistas de Wall Street y las que tengo yo, que es hacia el alza. Por lo cual, las empresas están baratas comparándolas, básicamente utilizando método de evaluación por múltiplos, que es lo que explicamos en uno de nuestros cursos de análisis fundamental, que es comparar a la empresa con sus competidores, las ventas que tiene, lo que gana, las proyecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que ya sabemos estas tres cosas importantísimas, vamos ahora sí al Excel, que es lo que siempre nos piden. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos los tickers o símbolos de las empresas. A la derecha tenemos cada uno de los precios medidos en dólares de cada una de sus acciones. Y después tenemos el valor de Wall Street. ¿Qué significa esto? Este es el valor que Wall Street dice para cada una de estas acciones que deberían estar cotizando. Es decir, Baidu, que está cotizando a casi $125, debería estar cotizando, según los analistas de Wall Street, a aproximadamente unos $181. Ahora bien, Ariel, ¿de dónde sacas esos números? Bueno, vengo a Seguin Alpha, voy a la parte de ratings y acá voy al análisis de Wall Street. Me deslizo hacia abajo y el precio promedio al que los inversores de Wall Street dicen que debería llegar es este que tenemos acá, 181,16, representando una suba del 51% para esta acción. A la derecha, en el Excel, tenemos otro valor intrínseco. ¿Cuál es este? Este es el de Morningstar. Esta es otra plataforma de análisis que también tiene sus propios analistas que nos dicen cuál sería el valor para ellos en este momento. Pequeña pausa, inversores. Acordate que este Excel lo tenés gratis, descargable 100% en la descripción de este video. Y también, muy importante, aprovecha a darle apoyo al video, porque como siempre digo, llevan mucho esfuerzo, mucho trabajo y gracias al apoyo de ustedes es que podemos seguir creciendo. Así que ya sabes, dale like, compartilo, suscríbete, activa la campanita, deja un comentario súper positivo, que eso siempre nos ayuda a estar motivados y seguir creciendo.
Como siempre me gusta mostrar todo y para que no queden dudas, ahora sí, nos venimos a las pantallas una vez más, me deslizo hacia abajo y acá tenemos el Fair Value, que es este valor que nos dice Morningstar según sus analistas que debería tener Baidu, y en este caso estamos hablando de $183. Por lo cual, ¿qué estamos haciendo en el Excel? Muy sencillo, decimos, el valor total es el promedio de lo que calculan los analistas de Morningstar y los analistas de Wall Street. Por ende, si uno dice que va a estar a 181,1 y el otro dice que va a estar a 183, el promedio de esos dos valores es 182,07. Ahora, para subir el precio desde 100, casi 25, redondeamos en 125, hasta 182, entonces estaríamos hablando de una suba del 45%. Y eso mismo hacemos con las tres empresas, siendo PayPal la que más potencial de suba tiene con un 93%. Es decir, esta sola inversión nos puede generar 93% de ganancia en dólares. Esto, obviamente, si se cumplen los análisis tanto de Wall Street como en promedio de Morningstar. Pero el video no termina acá, inversores, porque muchas veces pasa que me dicen, che Ariel, está buenísimo, pero tienen que dar estas inversiones, ¿las puedo comprar? ¿No las puedo comprar? ¿Cómo hago? Y esto es muy sencillo, inversores. Se vienen simplemente a la sección de cotizaciones en Bull Market Brokers, van a la parte donde dice CDRs y acá van a buscar el ticker de la empresa en cuestión. Si buscamos Baidu, como van a ver, está. Así que Baidu tiene CDR. Si buscamos PayPal, también tiene CDR. Y si buscamos JD, que es una empresa bastante menos conocida, también tiene CDR. Pero esta empresa solo la podemos comprar y vender en pesos. Hay algunos CDRs, como ustedes ya sabrán, que los podemos comprar y vender tanto en pesos como en dólares. Pero en este caso, solo con pesos, simplemente hago la aclaración. Ahora que vimos las tres empresas, cómo comprarlas y demás, lo que nos está faltando es tener algún otro recurso escaso que también pueda aumentar de precio de algunas inversiones que tal vez no sean tan conocidas. Y por eso, acá te voy a estar dejando un video de cómo invertir en agua y el potencial enorme que esta inversión, que le ha ganado históricamente a la inflación, puede llegar a tener. O sea, el rendimiento que puede llegar a tener. Así que ahí nos vemos, inversores.